al señor Rafael Maldonado, que es el que me puso en contacto con ustedes por primera vez. Yo voy a hablar de un tema no directamente relacionado con Filipinas, pero sí de la lengua, del idioma español, que se habló en Filipinas, aunque les parezca un país lejano, muy remoto, situado allí en el otro lado del Pacífico. Fue, al igual que Puerto Rico y Cuba, un territorio español durante más de 3 siglos, y por tanto hubo un tiempo en el que sí se habló el español. Fue el idioma de la cultura, de la política, del comercio, de la prensa. Lo que pasa es que no tuvo tanta difusión como lo tuvieron en otros territorios, ¿no? Como en la América continental y en la América insular, y por supuesto Puerto Rico. Voy a proceder a compartir mi pantalla y me dicen por favor si la pueden ver correctamente. Se ve, hay que activarlo, hay que activar sí, el pantalla completa. Sí. Eso es. El slideshow. A ver ahora. Sí. Se ve, ¿no? Y se me oye también correctamente, ¿no? Sí. Estupendo. Pues, y encantado, por supuesto, de recibir cualquier pregunta. En cualquier momento de la presentación, con mucho gusto, les puedo atender cualquier pregunta. Y si no, al final, como usted disponga, Brenda. El español se habla, como bien saben, en 21 países en todo el mundo, de los cuales solo uno está en Europa, que es España, pero también en África y en América. Son 500 millones de hablantes, según estimaciones del Instituto Cervantes, y por número de hablantes nativos es la segunda lengua más hablada del mundo. Como decía, solo un país en Europa lo habla, que es España, y solo uno en África, que es Guinea Ecuatorial. El resto, el restante 19 países tienen español bien como idioma oficial o realmente como idioma de facto nacional, son 19, esos cuyas banderas aparecen en sus pantallas. Pero curiosamente, como decía al principio, hay otro país muy alejado geográficamente, pero no culturalmente, que es Filipinas, donde sí se habló el español hasta mediados del siglo XX aproximadamente. Todavía hay algunos hablantes nativos hoy en día, pero son un número realmente reducido. Algunas estimaciones apuntan a varios miles de hablantes. Esto es, o si no lo conocen, el acceso del Fuerte Santiago en Manila, en lo que se llama la ciudad de Intramuros, la ciudad amurallada, que es el centro histórico de la ciudad. Y como ven ustedes ahí en la fachada de esa entrada al fuerte está el escudo de España, y sobre el escudo de España un relieve de Santiago Apóstol. Filipinas, como bien saben, está rodeado de países orientales, está situado en el sureste asiático, está al sur de China y de Taiwán, se encuentra al este de Vietnam, Camboya y Tailandia, y al norte de Borneo, que es una parte de Malasia, en la parte septentrional, y en la parte meridional es parte de Indonesia. O sea que se encuentra enclavada en el sureste asiático, y muy alejada, por supuesto, del resto de países hispanohablantes, muy alejada de América. Normalmente, cuando nos referimos a Filipinas, geográficamente hacemos la distinción entre 3 grupos de islas, que son esta grande del norte, Luzón, que es donde se encuentra Manila, la capital. Luego, el grupo de las Visayas, que son estas en el centro. La más grande es Cebú, la pueden ver ahí en el centro. Que es la más antigua, la primera fundada por los españoles en 1565, y finalmente la gran isla de Mindanao en el sur, donde se encuentran grandes ciudades como Cagayan de Oro, General Santos o Zamboanga, que ven ustedes ahí en el extremo sur occidental. Hablaremos de Zamboanga brevemente porque ahí se habla un idioma llamado chabacano, que es curiosamente un idioma hispano-filipino, es un español de influencia filipina. En el norte, como decía, está la capital, Manila, la Gran Manila o la Metro Manila, conformada por una serie de ciudades. Vigan, en el norte, que es una ciudad colonial muy bonita también. En el grupo de Visayas se encuentra Cebú, que es la ciudad más grande de este grupo y la segunda más grande de Filipinas.
y estas ciudades que he mencionado hace un momento, Davao, Cagayan de Oro y Zamboanga. Un poco de contexto histórico. ¿Por qué llegan los españoles a Filipinas? Como ven aquí en este mapa, en 1565, en una expedición al mando de Miguel López de Legazpi, en febrero de 1565, pues simplemente porque España, en competencia con Portugal, tenía mucho interés en llegar a las Islas de las Especias, en Asia, concretamente en Indonesia, para comerciar con especias y otros productos de Oriente, como porcelana china, o seda, o marfiles, muy codiciados en la Europa renacentista, en la Europa del siglo XVI, pero cuyo abastecimiento se había interrumpido por una serie de guerras en el Mediterráneo y concretamente la conquista otomana de la ciudad de Constantinopla, la ciudad que hoy se llama Istambul, en la actual Turquía. Fue conquistada en 1454, creo recordar, en los años 1450, y en el momento en el que pasó a ser territorio otomano, se interrumpió ese comercio que enlazaba con la ruta de la seda y por tanto con China y otros países orientales, y quedó interrumpido ese abastecimiento. Los portugueses, con Vasco da Gama y otros grandes navegantes, llegaron a Asia navegando por África y llegaron a la India a finales del siglo XV, y los españoles lanzaron una serie de expediciones, primero la de Colón. No olvidemos que las expediciones de Colón en 1492 y el descubrimiento de América tenían como objetivo llegar a Asia, llegar a Filipinas, llegar a Indonesia para comerciar con estos productos, ¿no? Con las especias sobre todo. Y se encontraron con un continente nuevo, desconocido completamente, que luego empezó a llamarse América. Pues bien, esa búsqueda de rutas marítimas hacia Asia continuó hasta que, por fin, en 1565, como ven ustedes aquí, Legazpi y Urdaneta llegaron primero a la isla de Samar, en 1565, y luego pasaron a la isla de Cebú, cuya ciudad fundaron el 8 de mayo, como ven ustedes aquí, en 1565. Se llamó, y todavía se llama, San Miguel de Cebú. Bueno, hoy en día casi no se utiliza ese nombre. Hoy, como se habla inglés en Filipinas, se suele decir Cebu City, ¿no? Pero ese es el nombre original. Se fundaron otra serie de ciudades inmediatamente por parte de Legazpi y su expedición de españoles que en aquella época todavía no eran españoles como tales, eran castellanos, ¿no? Como esta ciudad de Iloílo, en la isla de Panay, en 1566, al año siguiente, y unos años más tarde ya navegan hacia el norte, a la isla de Luzón, y fundan la ciudad de Manila el 24 de junio de 1571. Aquí hay unas fotos bonitas de algunas de las ciudades fundadas entonces por los españoles. Esta es de Cebú, en la primera, en 1565. Esta imagen es de la Basílica del Santo Niño. Esto es Iloílo, una ciudad también preciosa que, como ven ustedes ahí en la nota, es Patrimonio de la Humanidad por UNESCO. Una preciosidad. Esto da para toda una tesis, ¿no? Para un estudio arquitectónico de influencias hispano-orientales. Como ven ustedes ahí, hay rasgos. Yo no soy arquitecto y no tengo experiencia, pero aquí hay, por lo que dicen arquitectos, influencias constructivas, arquitectónicas, tanto de España como de Oriente. Y lo interesante es que en muchas iglesias de Filipinas, como esta de Miagao, en Iloílo, los campanarios son grandes campanarios que realmente funcionan también como fortalezas. Durante la presencia española en Filipinas, varias ciudades costeras sufrieron ataques de piratas o de otras potencias europeas, holandeses o ingleses, que intentaron, ¿no?, dominar las islas. Y entonces, estas iglesias, los campanarios funcionaban también como torres de vigía y también como fortalezas. Entonces, por eso no se sorprendan cuando vean algunas de las iglesias filipinas que tienen estas dimensiones tan grandes y que recuerdan más a un castillo que a una iglesia. Este es un bonito plano del siglo XIX de la ciudad de Manila, lo que se llama Intramuros, ¿no?, que es la ciudad original. Hoy en día es muchísimo más grande,
pero esto es la ciudad antigua, lo que se llama Intramuros, que como he dicho antes, se fundó en 1571. Aquí tenemos una imagen del fuerte Nuestra Señora del Pilar en Zamboanga. Hace poco, el día 12 de octubre, hace unos días, se celebró el Día del Pilar, igual que en España, igual que en Zaragoza, igual que en otras ciudades. Pues aquí en Zamboanga, Nuestra Señora del Pilar es el nombre que lleva esta fortaleza, y la Virgen del Pilar es la patrona de esta ciudad. Pues bien, esta ciudad la fundaron los españoles en 1635. Y esta, en el norte de Luzón, que se llamó originalmente Villa Fernandina, hoy se llama Vigan, la fundaron los españoles en 1572. Esta imagen tan bonita de una calle empedrada con esas casas coloniales, bien pudiera ser Sevilla, bien pudiera ser San Juan, ¿no? Me puedo equivocar, no he estado nunca en Puerto Rico, me hubiera encantado ir, por cierto, y estar en persona en este congreso, pero tengo entendido que tiene muchas similitudes, ¿no? Hay una serie de ciudades, tanto en América como en España, que son muy similares arquitectónicamente, y esta, en Filipinas, también. Y si visitan ustedes Filipinas, les recomiendo que vayan a Vigan, porque es una ciudad muy hispánica y muy bonita desde el punto de vista cultural y arquitectónico. Y por último, por terminar un poco esta introducción histórica, decirles que después de llegar los españoles en 1565 y fundar esas primeras ciudades, el navegante, que era además religioso agustino, Andrés de Urdaneta, zarpa ese mismo año de 1565, después de fundar Cebú junto con López de Legazpi, para intentar buscar una ruta de regreso a América. No les he dicho que durante el siglo XVI una serie de expediciones, algunas desde España y otras saliendo del propio México, intentaron, y con éxito llegaron a Asia, llegaron a Filipinas, llegaron a Indonesia, pero tuvieron el problema que no podían volver, no podían regresar a América, porque no encontraban las corrientes, no encontraban los vientos propicios para que esos galeones, a vela, obviamente, estamos hablando del siglo XVI, regresaran a América, ¿no? Regresaran concretamente al virreinato de la Nueva España, en la costa pacífica de México. Pues bien, en 1565, y esto es lo que hace posible la presencia española en ese territorio tan remoto, en Filipinas, por fin, en 1565, este navegante, Andrés de Urdaneta, consigue descubrir la ruta de regreso, que se llama Tornaviaje, como ven ustedes ahí en la diapositiva. Sale el 1 de junio de 1565 de Cebú, y tras un largo y arduo viaje, una larguísima navegación de casi 4 meses, como ven ustedes aquí por estas flechas, navegando muy al norte, ahí dio con los vientos que soplaban en dirección oriental, y por fin toca en lo que hoy es las costas de California, un poquito más al norte de lo que hoy es San Francisco, y consigue navegar a lo largo de la costa, primero californiana, luego de Baja California, y por fin México. Y llega a Acapulco el 8 de octubre de 1565, descubriendo así esa ruta de regreso de Filipinas a la Nueva España, y haciendo posible la colonización y el comercio y el intercambio cultural entre la América española y lo que a partir de ese momento ya sería la Filipinas española. Esta es la ruta que se llama comúnmente la ruta del Galeón de Manila, que es el que da nombre a la asociación que tengo el honor de presidir, la Asociación Cultural Galeón de Manila, y que debido a su descubrimiento, a su llegada el 8 de octubre de 1565, en Acapulco, hoy en día, todos los días 8 de octubre, se celebra con una serie de festividades, una serie de eventos y actos culturales. Y aquí nosotros en la asociación también, junto con la Embajada Filipina en España, en Madrid, celebramos también, no todos los años, pero un año sí, uno no, aproximadamente, el Día del Galeón, lo
que llamamos el Día del Galeón, para conmemorar este descubrimiento y realmente conmemorar más que el simple descubrimiento. Sí, o sea, el descubrimiento tiene su mérito, obviamente, pero para conmemorar los lazos culturales, históricos que nos unen, no solo a España, sino a todo el mundo hispánico con Filipinas. Como decía, con esta ruta se consigue entonces enlazar regularmente la América española con Filipinas, y aquí tienen estas flechas que muestran esa ruta que de Acapulco a Filipinas tardaba unos 3 meses aproximadamente, con la escala en Guam, como ven ahí, que es un territorio también no incorporado de Estados Unidos, en las Filipinas, en el archipiélago de las Marianas, y después de esa escala en Guam llegaba finalmente a Filipinas. Lo interesante es que al otro lado de América, en el Atlántico, había otra ruta, obviamente, para poder suministrar de productos y enlazar con España, transportar pasajeros, correspondencia y todo tipo de mercancías. La famosa flota de Indias o carrera de Indias, que realmente estaba compuesta de 2 rutas, la de los galeones y la de... no recuerdo ahora, hay 2 nombres, no recuerdo exactamente, hay una que se llama los galeones y otra cuyo nombre no recuerdo. Pero la primera hace escala en La Habana y la otra pasaba por Puerto Rico precisamente y llegaba a Cartagena de Indias, en lo que hoy es Colombia. Las 2 se juntaban en el viaje de regreso, se unían en convoy en La Habana y viajaban conjuntamente de regreso a Cádiz o de regreso a Sevilla en el viaje de regreso. Este es el conocido como viaje o carrera de Indias, ¿no? La ruta de las flotas de Indias, que como ven ustedes ahí en la diapositiva, en la parte superior, funcionó entre 1566 y 1790 aproximadamente. Esto es solo para mostrarles lo interesante. 2 grandes rutas que operaba España durante casi 3 siglos, una en el Atlántico y otra en el Pacífico, y que consiguieron unir durante casi 3 siglos, fíjense, 3 continentes y a través de 2 grandes océanos. Es decir, que las mercancías y los pasajeros que salían de España podían llegar a Manila a través de esas 2 grandes rutas, la carrera de Indias a través del Atlántico y luego embarcando en Acapulco a través de la ruta del Galeón de Manila hasta llegar a Filipinas. Esas 2 rutas a su vez estaban conectadas por tierra en México, como ven ahí en ese mapa, entre Acapulco, en la costa pacífica, y en Veracruz, en la costa atlántica. Y esto es lo que muchos historiadores llaman el inicio de la globalización. Esto es realmente el primer ejemplo en la historia en el que se puede hablar de globalización, porque tanto mercancías como influencia cultural, idioma, costumbres, tradiciones, religión, cruzan 2 océanos y conectan 3 continentes. Bien, vamos a pasar un poco a lo que es el propio idioma del español en Filipinas, que como ven ustedes empezó a ser oficial en Filipinas de 1571, es decir, que en cuanto se crea la Capitanía General de Filipinas, dependiente del Virreinato de la Nueva España en 1571, el español llega a las Islas Filipinas, primero a través de documentos oficiales, a través de las órdenes religiosas, y se convierte desde el primer momento en lengua oficial. Ven ustedes ahí que fue el idioma del comercio, la cultura y asuntos oficiales del país desde el primer momento. También el español fue el idioma de enseñanza en las primeras instituciones educativas, las primeras órdenes religiosas que llegaron a Filipinas, primero agustinos, luego franciscanos, jesuitas, crearon, como en otras partes del mundo, como en América y como en la propia España y como en muchas otras partes del mundo, colegios religiosos donde se enseñaba, además de muchas asignaturas, pues el idioma español. Y, por supuesto, las órdenes, a través de las misas, a través de los bautizos, también introducen el idioma español en
en este territorio. Aquí ven una foto muy bonita del arzobispado de Nueva Segovia, en Vigan, esa ciudad que he mencionado al principio, en el norte de Luzón, y donde ven ustedes, es una foto de hace unos años, todavía pone en español arzobispado de Nueva Segovia. Esto es una imagen de uno de los primeros libros que se imprimieron en Filipinas, que es precisamente una doctrina cristiana, no sé si se ve bien en la pantalla, pero pone doctrina cristiana en lengua española y tagala. Tagalo es el idioma principal, la lengua nacional se llama lengua filipina, pero está basada en el tagalo, que es la lengua mayoritaria, sobre todo en la isla de Luzón. Hay otras lenguas también, como el cebuano, el ilocano y otras, pero el tagalo es el principal, por lo menos en la isla de Luzón. Pues bien, en 1593, como ven ustedes en la portada de este libro, ya los españoles imprimieron un libro para enseñar la doctrina cristiana en dos idiomas, en español y en tagalo. Y ahora voy a enumerar algunos de los primeros colegios que se fundaron en Filipinas por estas órdenes religiosas. Por ejemplo, este fue uno de los primeros, el Colegio de Santa Potenciana, en 1589, que siglos más tarde, en el siglo XIX, se fusionó con el Colegio de Santa Isabel. En 1590 se fundó la Universidad de San Ignacio, que dejó de existir en 1768 por la expulsión de los jesuitas. El Colegio de San Ildefonso, en 1595, que más tarde, recientemente, relativamente, en el siglo XX, se convirtió en lo que hoy se llama la Universidad de San Carlos, la Universidad de San Carlos, desde 1948, que se disputa, curiosamente, esta Universidad de San Carlos de Cebú, se disputa la consideración de universidad más antigua de Filipinas y de Asia, universidad más antigua de Filipinas y de Asia, con la Universidad de Santo Tomás, que se fundó, como ven ustedes aquí, en el año 1611. ¿Cuál es más antigua? Realmente el Colegio de San Ildefonso es más antiguo porque se fundó en 1595, pero no fue universidad hasta siglos más tarde. Por eso los estudiantes y profesores de la Universidad de Santo Tomás dicen que la suya es más antigua, porque aunque es posterior, fue universidad desde el primer momento. En 1620, un poco más tarde, se fundó el Colegio San Juan de Letrán, que todavía existe hoy en día, el Colegio de Santa Isabel en 1632 y otra serie de colegios y universidades, muchos de los cuales todavía existen hoy en día. Esto es una bonita foto de la Universidad de Santo Tomás de Manila, fundada en 1611, aunque esta construcción es muy posterior, no es del siglo XVII. La original estaba en Intramuros y con la invasión japonesa de Filipinas en 1940-41 y posterior liberación norteamericana en 1945, quedó destruida. Quedó destruida al igual que muchos otros edificios en el centro de Manila, en ese barrio al que me he referido antes, de Intramuros, la ciudad amurallada. Esta es una foto muy bonita del año 1887, cuando acababa de empezar justo en ese década más o menos empezó a surgir la fotografía y tenemos esta bonita foto del Colegio de San Juan de Letrán, finales del siglo XIX. Y esta es una foto del Colegio de San Juan de Letrán hoy, en su misma ubicación, pero un edificio mucho más grande y mucho más moderno, como pueden ver ahí, pero la fachada todavía lo recuerda, no sé si se ve en la foto, 1620. Los estudiantes y los profesores de San Juan de Letrán están muy orgullosos de tener un colegio de más de 400 años de antigüedad. Pues, para ir avanzando un poco en la introducción del español en Filipinas, es crucial mencionar que en 1863, o sea, después de la creación de estos colegios públicos a lo largo de la colonización española, por fin en 1863 se crea el primer sistema de educación pública. Y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué tardaron tanto? ¿Por qué en el siglo XIX? Me lo ha preguntado gente, me lo han preguntado amigos, me lo han preguntado incluso historiadores que a lo mejor no están muy familiarizados.
Pues simplemente porque la educación pública no existía antes del siglo XIX en ninguna parte del mundo. Esa idea de que un país tiene que tener colegios públicos para enseñar a sus estudiantes, para enseñar a su juventud de forma gratuita, porque leer y escribir y sumar y restar es imprescindible, eso es un concepto relativamente reciente desde el punto de vista histórico. Es un concepto del siglo XIX. En España, aquí en la península, los primeros colegios públicos se crearon en 1857, con la ley Moyano. Por tanto, solo 6 años después se crearon en Filipinas. En Puerto Rico, por cierto, y en Cuba, se crearon también en esa época, en los años 1860. No recuerdo exactamente si fue 64 o 62, si fue antes o después de Filipinas, pero por esa época. Es decir, que España fue, de hecho, entre los países europeos, uno de los primeros en crear colegios públicos. Por eso, el primer sistema de educación pública en Filipinas se crea en 1863. Pero, como ven ustedes en esa segunda línea, en la diapositiva, se crearon muy rápidamente. Ya 3 años después de ese decreto de educación, firmado, por cierto, por la entonces reina Isabel II, ya en el año 1866 existían 900 escuelas públicas. 441 de niños, 400 escuelas de niños y 400 de niñas, y 230.000 alumnos. En 1892, ya casi al final del periodo de administración española de Filipinas, había más de 2.100 escuelas públicas en todo el archipiélago. Y esto es lo que realmente hizo que el español se difundiera por el archipiélago, igual que en América. Es decir, antes del siglo XIX, al ser la educación algo optativo, incluso algo considerado un cierto lujo, porque no todas las familias podían permitirse mandar a sus hijos a las escuelas. Pensemos en el contexto histórico. Antes del siglo XIX, las familias necesitaban a sus hijos para que trabajaran en el campo, para que trabajaran en los talleres, para que ayudaran al padre en cualquier oficio en el que el padre trabajara. Eso de mandar a los niños a estudiar era un lujo en todas partes, en casi todas partes del mundo. Y por tanto, el concepto de que toda la población necesitaba aprender a leer y a escribir es algo del siglo XIX, es algo de los años 1850 en adelante, en casi todas partes del mundo. Y en parte se debe por la Revolución Industrial, porque las máquinas que operaban los operarios, los trabajadores, requerían que los trabajadores supieran leer y escribir para operar esas máquinas, ¿no? Entonces, por eso surge la educación pública y gratuita en el siglo XIX. Pues bien, como digo, en Filipinas, en 1892, casi al final, porque Filipinas dejó de ser territorio español en 1898, pues unos años antes ya había 2.100 escuelas en todo el archipiélago. Y como dijo Manuel Quezon en su momento, no eran escuelas parroquiales, no eran escuelas de los agustinos o de los jesuitas o de los franciscanos, eran escuelas creadas, sostenidas y mantenidas por el gobierno. Manuel Quezon, comisionado residente de Filipinas ante el Congreso de Estados Unidos ya en el siglo XX, ya cuando Filipinas pasó a ser la Commonwealth, ¿no? o mancomunidad norteamericana. Y antes de que Estados Unidos declarara la guerra a España y tomara esos territorios en 1898, se había creado en Filipinas un movimiento revolucionario. Esto voy a pasar rápidamente porque son muchos datos históricos y no tenemos mucho tiempo, pero simplemente mencionar que hubo un movimiento revolucionario en Filipinas, igual que lo hubo en otras partes de América, y gracias a la ayuda de Estados Unidos, Filipinas consiguió su independencia relativa, pero antes de conseguir su independencia, una serie de revolucionarios filipinos ya habían planificado y habían redactado una serie de documentos y, de hecho, formalizaron oficialmente la Primera República de Filipinas en 1899. Y estos son los señores que en la iglesia de Barosaín, en Malolos, en la capital de la provincia de Bulacan,
se juntaron para redactar y firmar la primera Constitución de Filipinas. En el centro, con la pajarita, ese señor que está con la pajarita es Emilio Aguinaldo, que a la postre fue el primer presidente de la República Filipinas. La primera República Filipinas, efímera, porque Estados Unidos no concedió la independencia a Filipinas. Entonces, esta primera república solo duró hasta 1902 o 1903. Se desató una guerra entre Estados Unidos y Filipinas y por fin, en 1903, Filipinas pasó a ser un territorio norteamericano. Creo que me queda poco tiempo. Le voy a dar un minuto más. Y para terminar, simplemente, bueno, decir que la primera república, fíjense lo que decía la primera república de Filipinas en 1899, nosotros, los representantes del pueblo filipino, convocados legítimamente para establecer la justicia, proveer la defensa común, promover el bien general y asegurar los beneficios de la libertad, la acción política de todos los filipinos constituye una nación cuyo Estado se denomina Filipinas. En fin, lo voy a dejar ahí porque creo que no tenemos mucho tiempo, pero encantado de contestar cualquier pregunta y de resolver cualquier duda que tengan los asistentes a la mesa redonda. Muchas gracias, profesora. Muchas gracias. Vamos a darle un aplauso. Sí, no sé si mencioné que yo soy la doctora Brenda Domínguez Rosado, directora del Departamento de Inglés, soy también lingüista, así que para mí esto es un tema fascinante. Pero vamos a seguir también ahora con otro tema fascinante y dejaremos también las preguntas para al final. Quería decirle que pueden ir poniendo, un recordatorio, pueden ir poniendo sus preguntas a través de la aplicación, ¿verdad? Con el QR code. Ok, pues ahora sigo con nuestro segundo ponente. Le voy a dejar a usted para que pueda por lo menos ver acá sí, voy a dejar la cámara así. Entonces, el próximo ponente es el doctor Pedro Cabán Vales, quien es catedrático en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico para cursos de Derecho Civil. Estudió periodismo, Derecho y Literatura en la Universidad de Puerto Rico. Es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y maestro en Literatura Comparada por la Universidad de Puerto Rico. Es autor de varios escritos, entre los que se destacan el libro La responsabilidad civil por vicios de la construcción en España y Puerto Rico, que obtuvo el premio Obra Jurídica del Año del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico en el 2013. Y la tesis Las cartas de amor y los límites legales a la creación literaria, que obtuvo el premio del año 2025 a la mejor tesis de maestría en literatura comparada por la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, y será publicada por la editorial Isla Negra. Su presentación se titula Don Quijote de la Mancha en el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Démosle la bienvenida al doctor Cabán. Hola. ¿Me escucha usted, Rafael? ¿Me escucha en línea? Javier, perdón. ¿Me escucha usted en línea? Sí. Ya. Sí, te lo escucho muy bien, gracias. Bien. Buenas tardes. Lo primero es de rigor agradecer al comité organizador de este congreso de que se interesaran en la ponencia y me extendieran la invitación a participar. Personalizo el agradecimiento en la doctora Nieves de Los Ángeles Vázquez, que en mi caso por lo menos fue la miembro del comité organizador que me escribió. Agradezco también a la doctora Brenda Domínguez Rosado por el trabajo en la coordinación de la misa. Y bueno, agradezco al público que me escucha en el día de hoy aquí presencialmente y también en línea. Espero que al terminar hoy sientan que valió la pena el tiempo que están invirtiendo en escucharme.
antes de empezar, y tal vez como preparación para el coloquio que viene después, me ha gustado mucho la ponencia de mi compañero de mesa. El Código Civil de Filipinas fue el Código Civil Español hasta 1950, el de Puerto Rico fue el Código Civil Español fundamentalmente hasta el año 2020. De hecho, el Código actual de Filipinas realmente es una traducción al inglés del Código Civil Español, y por lo menos yo les puedo decir que yo haya leído hasta 1962 era bastante frecuente que el Tribunal Supremo de Puerto Rico se refiriera a la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Filipinas, precisamente porque estábamos interpretando normas comunes. Así que, nada, muy interesante la ponencia y muestra lo atinado de este Congreso. Bueno, titulé esta ponencia, que es un trabajo en progreso, Don Quijote de la Mancha en el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Como lo sugiere su nombre, el trabajo a lo que se refiere es a las referencias en decisiones del Tribunal Supremo de Puerto Rico a la obra cumbre de Cervantes y de las letras hispanas. Es muy sabido, muy conocido que Don Quijote de la Mancha ha sido tan influyente que ha generado libros, obras en múltiples áreas del saber, y por supuesto el derecho no es la excepción, y Puerto Rico tampoco iba a ser la excepción. Por referirme, la cantidad de obras que hay sobre el tema del derecho en el Quijote nada más es bestial. Me voy a referir solo a dos ejemplos, y voy a mencionar dos que quedan cerca porque son de Puerto Rico y personas que conozco y con las que he trabajado personalmente. Tenemos, por ejemplo, El Mundo Jurídico de Don Quijote, del año 2010, que fue el discurso del doctor Carmelo Delgado Cintrón, fue su discurso de ingreso a la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española. Y cabría mencionar también El Quijote en la literatura jurídica, que es de la autoría del doctor Luis Rafael Rivera, amigo y colega, quien en ese trabajo recopila y clasifica una muestra importante de esa bibliografía en España y en Puerto Rico. En el resto del mundo hispano, para no ser provinciano, menciono dos obras también, Love and the Law in Cervantes, del profesor Roberto González Echevarría, y en otro orden de cosas, la monumental biografía Cervantes de 2022, publicada y presentada en Puerto Rico, por cierto, por su autor, el doctor Santiago Muñoz Machado, que es director de la Real Academia Española, y dicho sea de paso, para aludir aunque sea indirectamente a cuestiones de actualidad, es también abogado y catedrático de Derecho, dos condiciones que yo estoy seguro que las lleva a mucha honra, como las llevo yo. Bueno, este ejercicio de mirar a las referencias al Quijote en la jurisprudencia es un ejercicio que se inscribe en lo que se suele llamar derecho y literatura. Voy a ir muy concretamente ya a algunos aspectos puntuales. Derecho y literatura es una materia que tiene muchísimos años, pero le pusieron nombre a la etiqueta a principios del siglo XX, por lo menos en Estados Unidos, y allá para entonces, a los 70, agarró, digamos, fuerza o el movimiento, el Law and Literature Movement. Particularmente, para referirme a teóricos de Puerto Rico, el doctor Delgado Cintrón, uno de mis queridos profesores, él habla de este fenómeno de uno examinar qué utilización le vamos a dar a la literatura para construir entonces una decisión judicial o un argumento jurídico. Él lo encuadra dentro de la teoría del derecho y la literatura, que básicamente de lo que estamos hablando es de la confección de las decisiones judiciales. Esto no les voy a aburrir demasiado con las etiquetas, les prometo que vamos a ir a las referencias ya mismito. Solo diré que en términos generales, cuando se habla de derecho y literatura y cómo interactuamos en ese mundo, las tres categorías, digamos, canónicas son las que delinearon Richard Posner y Robert Weisberg, respectivamente. Básicamente, la literatura en el derecho, que pues ahí es que está encuadrado, digamos, este tema, que es cuando en una decisión o en un escrito jurídico se utilizan trozos de obras literarias para construir argumentos. También se suele hablar de la literatura
ya que tiene trama jurídica, que entonces le llaman el derecho en la literatura. Y la tercera rama canónica, que es el derecho como literatura, que entonces lo que mira es las decisiones con mecanismo de la teoría literaria. Bueno, lo importante, digamos que con independencia de esas categorías, aquí de lo que se trata es entonces ver qué uso se le ha dado a Don Quijote en las decisiones. Este tipo de trabajo de mirar qué obra citan los jueces o qué están leyendo los jueces, podría yo decir una maldad y decir o qué están leyendo los asistentes de los jueces, que escriben los borradores de las decisiones, pero vamos a dejar eso ahí por ahora. Esto de examinar las obras de esta manera, digamos, de examinar las decisiones de esta manera, no es un trabajo que haya recibido demasiada atención en la literatura académica. Básicamente esto es algo, yo les diría que de los últimos 15 a 20 años, y viene con el impulso de la investigación por computadora. Porque entonces puedes simplemente de modo automatizado dedicarte a buscar nombres de autores, títulos de obras, etcétera, y rastrearlos en las obras judiciales. ¿Cómo yo llegué a esto? ¿Cómo se me ocurrió hacer esto? Bueno, yo estaba investigando otras cosas, ya ustedes saben el vicio de saber. Estaba investigando otras cosas. La cuestión es que encontré un título absolutamente espectacular. El título es un juego semántico, como ustedes van a entender ahora, y está dedicado a la obra de William Shakespeare. Y de lo que trataba ese escrito era de las referencias a la obra de Shakespeare en la jurisprudencia estadounidense. Y tiene un título inmejorable. Yo no creo todavía haber titulado algo tan bien. El título es The Bard at the Bar. El bardo en el bar, que es un juego semántico, evidentemente, porque en inglés la palabra bar se refiere al colegio de abogados y abogadas. Así que me pareció genial. Y bueno, pues en español no estoy hablando de fútbol. Bar, pues se refiere al bar de toda la vida. Así que bueno, me pareció un título genial. Y eso entonces me dio la curiosidad, bueno, vale, siempre cuando se suele hablar de los gigantes de la literatura, digamos, los nombres que vienen a la mente son Cervantes y Shakespeare, y la cuestión del día del libro, y pues podemos atrasar la fecha de la muerte de Cervantes un día más o lo que sea, para tratar de trazar coincidencias. Así que bueno, ¿por qué no miramos entonces las referencias al Quijote? En Estados Unidos, para darles un poco más de contexto, antes de ir digamos, al centro de la cuestión, se ha hecho este tipo de ejercicio, es muy interesante y me parece muy interesante, especialmente en la época en la que vivimos. Lamentablemente, no que estemos vivos, evidentemente, sino ciertas cosas que están pasando, porque, por ejemplo, uno de los trabajos más destacados es de las referencias en la jurisprudencia a la obra ya clásica de Harper Lee, Kill a Mockingbird, Matar a un ruiseñor, novela prohibida en algunos lugares en Estados Unidos últimamente, y hay un estudio muy pormenorizado sobre las referencias, incluyendo en el Tribunal Supremo de Estados Unidos, a esa obra. Otros clásicos de estos estudios en la jurisprudencia, o mejor dicho, en la literatura anglosajona, son John Grisham, abogado practicante, hasta que se puso a escribir, y bueno, pues fueron bestsellers, y bueno, por lo demás es historia, y el ya nombrado William Shakespeare. Para dar algunas referencias en el mundo hispano de este tipo de ejercicios, en Colombia, por ejemplo, ya se habla de la jurisprudencia literaria de la Corte Constitucional. Hay varias referencias a El extranjero de Camus. Y por dar otro ejemplo, antes de dirigirnos a nuestro tema, por ejemplo, también en Perú hay varias referencias a literatura, en este caso también al Quijote. Método de investigación. Bueno, pues nada, yo lo que yo hice fue irme a buscar las decisiones, en este caso del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Ya estoy recolectando también de Latinoamérica y de Estados Unidos, pero estoy ceñido en esta presentación a Puerto Rico. Utilizar los diversos buscadores de jurisprudencia. En esos buscadores luego hay que hacer una depuración, aquí depuración en el buen sentido. Hay muchas referencias, muchísimas, al Quijote, decenas, casi cientos, si uno no hace una depuración,
porque, bueno, si hay un negocio que se llama El Quijote o algo por el estilo, pues ahí viene la referencia. Así que hay que hacer una lectura muy detenida para ver cuáles son las referencias. El ámbito temporal cubierto en la investigación es desde 1899 hasta la actualidad. Por la razón, queda en el tintero una investigación que vaya más atrás en los archivos históricos. La razón por la que tomo este periodo temporal es porque la colección actual de lo que se llama la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico parte desde esa fecha, porque es tras la invasión estadounidense en 1898. Recordarán que por ese tiempo hubo un hiato de unas órdenes militares, que fuimos una dictadura militar. Se desapareció la audiencia territorial, que en ese momento era el tribunal máximo en Puerto Rico. Así que bueno, habrá en su momento que ir a esa etapa. Bueno, los resultados que vamos a ver aquí y las discusiones que vamos a tener, como es de rigor, solo se refieren a obra publicada. Hago esta salvedad porque esto es algo que no es muy conocido fuera del argot jurídico, y yo diría que si uno no está contaminado, vamos a decir que metafóricamente, con el entrenamiento jurídico, esto sonaría un escándalo, pero es que no se publican todas las decisiones del Tribunal Supremo de Puerto Rico. El Tribunal Supremo de Puerto Rico titula algunas de sus decisiones opiniones y esas sí se publican. Titula otras sentencias y esas no se publican. Incluso si yo, actuando como abogado, hago referencia a una sentencia que no está publicada, eso es conducta impropia y yo podría ser sancionado y me quitaría la licencia si hago referencia a esas decisiones. Solo puedo decir que hasta ahora las referencias que he encontrado es en la obra publicada. No he podido hacer una investigación más amplia en las decisiones no publicadas por razones obvias. Bueno, vamos a ver. Luego de toda esta presentación, y entonces ya yendo al centro de las referencias, el gran total, que realmente no son tantas, de referencias al Quijote, son pocas, pero son muy interesantes, son 11 las ponencias del Tribunal Supremo de Puerto Rico en las que se alude a Don Quijote de la Mancha. 9 de esas citas o alusiones ocurren en opiniones disidentes o votos discrepantes, que le dirían en España. Esto es significativo y hacia el final de la ponencia, cuando hable de mis conclusiones, voy a decir por qué esto es significativo. Hay solo una de esas referencias que es en una opinión del Tribunal Supremo, una opinión de mayoría, y esto también es significativo, prometo que valdrá la pena. Y tenemos una de esas referencias que es en un voto de conformidad. Para la precisión técnica, cuando hablamos de un voto de conformidad, a lo que se refiere es a un juez que se expresó en un voto aparte al resto del tribunal, pero estuvo conforme con la decisión. A diferencia de la opinión o el voto disidente o discrepante, donde evidentemente el juez o la juez está diciendo no estoy de acuerdo con lo que hizo la mayoría del tribunal. Las referencias son en varias disciplinas. Derecho electoral, muy importante, una elección que se decidió por 29 votos o 42, dependiendo de cómo usted lo quiera montar. Derecho de la persona, si se puede hacer el cambio de sexo o no en el certificado de nacimiento, algo que no hace tanto era sumamente controversial, todavía lo es, pero la conversación se ha movido. Ya veremos el recurso a Don Quijote en ese contexto, para qué fue. Y derecho notarial, derecho constitucional y una muy especial a temas de ética o conducta profesional. Las referencias, la mayor parte de las referencias, o quien lleva, digamos, el galardón de hacer más referencias, es la jueza asociada Anabel Rodríguez Rodríguez, colega y amiga, que imparte un curso sobre Derecho y Literatura en mi facultad y que además fue alumna de la ilustre conferenciante magistral de este congreso, Luce López Baralt. Otros jueces, que tal vez a algunos les suenen o no, Antonio Negro García, que murió hace poco, Jaime Fuster Berlingeri, al que menciono
porque trabajé con él y cuando redactó la referencia al Quijote, vamos a decir que yo estaba por aquella oficina haciendo algunas cosas, y el juez presidente Hernández Dayton, al que me voy a referir también. Hay un nombre que me estoy reservando y lo voy a dejar para una parte un poco más sustantiva. Las referencias al Quijote van desde 1945, ahí es que está la primera, 1945, la fecha también, vamos a ver que va a ser muy relevante. Y la última de las referencias detectadas, digamos que sustancial, es del año 2018. El pasaje más referenciado es el pasaje de los molinos de viento, que voy a leer ya mismito, y es la más interesante. Bueno, comenzaré con la primera referencia que podemos encontrar en la jurisprudencia y coincidentemente es la única referencia en una opinión de la mayoría del Tribunal Supremo de Puerto Rico. El caso se llama In Re Bosch o In Re Bosch, dependiendo cómo lo queramos pronunciar. Es un caso de ética profesional o de conducta profesional y esta decisión es del 6 de julio de 1945. Estoy empezando por ella para aprovechar mejor el tiempo, no porque sea la primera cronológicamente, pero ahí se lo dejo. Voy a leer muy brevemente del episodio de los molinos de viento, luego voy a leer el extracto de la decisión del Tribunal Supremo y luego voy a hablar un poco de los protagonistas para que vean por qué esto era significativo. Recordarán ese trozo maravilloso. Por cierto, me estoy refiriendo siempre al texto de la edición publicada por la Real Academia en los 400 años, simplemente porque está muy difundida. En algunas ocasiones hago referencia a la edición, digamos ya canónica de López Murillo. Y cito, en esta ocasión, al episodio de los molinos de viento: la aventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertáramos a desear. Porque ves allí, amigo Sancho Panza, donde se descubren 30 o poco más desaforados gigantes con quien pienso hacer batalla. Mire vuestra merced, respondió Sancho, que aquellos que allí se parecen no son gigantes, sino molinos de viento, y lo que en ellos parecen brazos son aspas, que, volteadas del viento, hacen andar la piedra del molino. Bien parece, respondió Don Quijote, que no estás cursado en esto de las aventuras. Ellos son gigantes, y si tienes miedo, quítate de ahí y ponte en oración en el espacio, que yo voy a entrar con ellos en fiera y desigual batalla. Y en diciendo esto, arremetió a todo el galope de Rocinante y embistió con el primer molino que estaba delante. Y dándole una lanzada en el aspa, la volvió el viento con tanta furia que hizo la lanza pedazos, llevándose tras sí al caballo y al caballero, que fue rodando muy maltrecho por el campo. Acudió Sancho Panza a socorrerle a todo el correr de su asno, y cuando llegó, halló que no se podía menear. Tal fue el golpe que dio con él Rocinante. Válame Dios, dijo Sancho. ¿No le dije yo a vuestra merced que mirase bien lo que hacía, que no eran sino molinos de viento, y no lo podían mirar, sino quien llevase otros tales en la cabeza? Cierro la cita. ¿Qué uso hace de este episodio el Tribunal Supremo de Puerto Rico el 6 de julio de 1945? Cito a el trozo concreto de la sesión in re Bosch. Al examinar las anteriores autoridades, no estamos emulando a Don Quijote arremetiendo contra los molinos de viento. Cierro la cita. ¿Por qué la referencia a las autoridades y a arremeter en contra de los molinos de viento? Bueno, como les dije, esta decisión se emitió en julio de 1945. La fecha es significativa por varias razones. Evidentemente, acabamos de salir de la Segunda Guerra Mundial. Digo, acabamos de salir, como se entenderá figurativamente. En ese momento había una vacante en el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Por lo tanto, era el momento de nombrar a un nuevo juez a esa vacante. Y en ese tiempo todavía el presidente de Estados Unidos era quien hacía la nominación.
el presidente de Estados Unidos era nada más y nada menos que Franklin Delano Roosevelt, todavía. Y el episodio es el siguiente. Se rumoraba que se iba a nominar al Tribunal Supremo de Puerto Rico a un abogado que no era miembro del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Así que el Colegio de Abogados, en ese momento solo de abogados, se movilizó, la maquinaria política se movilizó, Félix Ochoteco Jr., que en paz descanse, era el presidente, se movilizó para tratar de descarrilar la nominación. El presidente de los Estados Unidos nominó al abogado puertorriqueño Rafael Bosch, como lo queramos leer, al Tribunal Supremo de Puerto Rico. Ahora bien, ¿y quién era Rafael Bosch? Bueno, era un puertorriqueño que ejercía la profesión en Nueva York y Washington, D.C., y no estaba admitido al Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Es muy interesante que cuando todavía esa nominación estaba pendiente de confirmación en el Senado de Estados Unidos, el fiscal del Tribunal Supremo de Puerto Rico, en ese tiempo todavía teníamos algo de la estructura española, así que había un fiscal del tribunal, presentó una querella en contra de Rafael Bosch, en contra del nominado. En ese momento, la querella le imputó asesorar incorrectamente a un cliente. Voy a resumir mucho esta parte técnica. Esencialmente, en el argot jurídico e histórico de aquella época, se hablaba de los divorcios mexicanos. ¿Qué eran los divorcios mexicanos? Bueno, pues muy sencillo. Si usted estaba casado o casada y usted quería divorciarse de su cónyuge, pero que su cónyuge no se enterara, porque estaba muy lejos, porque iba a haber problemas, porque usted estaba muy apurado o apurada, porque se quería casar con otro señor o otra señora, y no estaba seguro de que su cónyuge actual le iba a dar el divorcio, lo que usted hacía era que se buscaba a un abogado en México, se hacía un emplazamiento por edicto. Esto es algo que hacemos los abogados cuando no aparece la persona que quieres demandar. Evidentemente se trata de un uso espurio de la figura del emplazamiento por edicto, y pues era, digamos, bastante común para la época que abogados que ejercían en Estados Unidos tenían a su compinche, digamos, algún abogado o abogada de México, que entonces simplemente tramitaba esos divorcios. Uy, publicamos los edictos, no ha pasado nada. Se imputaba que Rafael Bosch incurrió en esta práctica, como mínimo, porque autorizó unas firmas. Bueno, vale. Eventualmente, se defendió Rafael Bosch, básicamente diciendo que su intervención en ese caso no tuvo nada de ilegal. Lo que hizo fue legalizar unas firmas. Pero, bueno, la cuestión es que el Tribunal Supremo de Puerto Rico, haciendo uso de una gran artillería jurídica, aquí citaron decisiones de muchos lugares, de Estados Unidos, de España, se dieron a la tarea de traducir al español las decisiones en inglés. Es una decisión muy larga. Y ahí es que viene entonces la referencia. Porque se sintió en la necesidad, el tribunal, de justificar por qué tantas referencias doctrinales. La verdad que es abrumador. Y ahí es que viene la referencia. Cito: al examinar las anteriores autoridades, no estamos emulando a Don Quijote arremetiendo contra los molinos. No obstante, la admisión de Bosch de que el divorcio mexicano que él obtuvo para Soler era nulo, es importante ver cuán inservible es el compararse con lo que Bosch le dijo a Soler que le iba a conseguir. Cierro la cita. En otras palabras, bueno, tú estás admitiendo ahora que es ilegal, pero al cliente en su momento le representaste que esto se podía hacer. Luego, yendo un poquito más, resulta muy interesante porque el propio juez ponente del Tribunal Supremo dice: lo que hemos dicho y lo que nos proponemos decir en esta decisión no puede y no debe tomarse como que pretende influir sobre el presidente de Estados Unidos o sobre el Senado de Estados Unidos. Imagínense usted.
¿Sabes? Uno de los presidentes que estuvo partiéndose el mundo con Stalin y con Churchill iba a estar influido por esto, pero bueno, nada, no pasa nada. Yo me dejo, yo solo leo. O sobre el Senado de Estados Unidos en el nombramiento de la persona que ocupará la vacante existente en esta Corte. No es muy halagador el hecho de tener que examinar la conducta de un abogado a quien el presidente Roosevelt nombró para dicha vacante. Pero al cumplir con este penoso deber, hacemos hincapié en que el hecho de que estemos considerando la querella que pende ante nos y nada más. Es decir, no es que estemos tratando de descarrilar la nominación porque queramos poner a otro. Cualquier otro proceder de parte nuestra sería tan presuntuoso como impropio. Aquí cierro la cita. Para hacer un poquito de exégesis del pasaje, está el Tribunal Supremo de Puerto Rico poniéndose él mismo en la posición de Don Quijote, y entonces los molinos están transmutados por el presidente Roosevelt diciendo, frente a tanto poder, ¿qué vamos a hacer nosotros? Para ir enfilando hacia el final de la ponencia, para estar ceñido dentro del tiempo, sin perjuicio de que sigamos hablando, voy a hacer alguna referencia al ponente. ¿Quién hizo la primera referencia al Quijote en la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos? Hemos guardado de alguna manera lo mejor para lo último. El autor de esa opinión no es otro que Aaron Cecil Snyder. Esta persona ha recibido más atención en este año porque es sujeto de un libro, un bestseller del ámbito de Puerto Rico, 1936, Antecedentes y Juicios a los Nacionalistas y Albizu Campos, de la autoría de René Arrillaga Armendáriz. Sin embargo, el papel de Aaron Cecil Snyder ya había sido desvelado en un libro de 2011 titulado Cecil Snyder entre Muñoz y Albizu. ¿Quién era Cecil Snyder? Dicho en corto, para estar dentro del tiempo, Cecil Snyder es un abogado, oriundo de Baltimore, graduado de Harvard, que fue el fiscal federal que procesó a Pedro Albizu Campos y al resto de los nacionalistas. Fueron dos juicios. El primer juicio fue amañado. De hecho, está documentado como el juez que presidía el juicio le daba instrucciones a Cecil Snyder, que en ese momento era un joven abogado, cuándo debería pedir prórroga, qué jurados eran admisibles, cuáles no, y le iba dando instrucciones. Cuando el jurado en el primer juicio absolvió a Pedro Albizu Campos, hicieron una segunda selección de jurados en la que se aseguraron que todos fueran estadounidenses. Y así fue que Cecil Snyder logró la convicción de Pedro Albizu Campos. Posteriormente, Luis Muñoz Marín nombraría a Cecil Snyder juez asociado y luego juez presidente. Por cierto, el Partido Independentista Puertorriqueño y el resto de los partidos de Puerto Rico le votaron a favor a esa nominación. Así que no deja de ser muy irónico que la primera referencia al Quijote en la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico haya sido por el fiscal de una de las máximas figuras del nacionalismo puertorriqueño y de la defensa del español y de la hispanidad, Pedro Albizu Campos. Brenda, usted me dirá, un minuto. Otras referencias interesantes que hay, que les puedo adelantar, alguna referencia a los consejos que Don Quijote le da a Sancho, ya en la parte 2, para el gobierno de la ínsula, particularmente en la aplicación de la equidad. Digo para terminar que otra de las referencias muy interesantes es cuando uno de los jueces del Tribunal Supremo de Puerto Rico se refiere a ese episodio y de no cargar la equidad al más débil. Se hace para autorizar en ese momento, y esto se perdió ese caso, pero para que se autorizara el cambio de sexo en el certificado de nacimiento a los transexuales. Bueno, vamos a seguir hablando en el coloquio posteriormente. Dejo hasta aquí mi intervención. Espero que haya sido del agrado. Muchas gracias. Ahora vamos hacia las preguntas. Déjeme verificar aquí en el libro. ¿Perdón? La tengo aquí en mi teléfono, sí, gracias. Tengo 3 preguntas. No sé si alguien más está por añadir o ¿verdad? Pues nada, tenemos unos 18 minutitos. No, tenemos, sí, más o menos ahí para las preguntas. Tengo una preguntita para el señor
Ruescas, la pregunta dice, en las rutas que mencionó, ¿hubo naufragios? ¿Los barcos llevaban mercancía de mucho valor? Sí, claro. Pues, buenas tardes de nuevo, por supuesto. Por supuesto que llevaban mercancías y de hecho era un comercio muy lucrativo. A diferencia de la ruta de las flotas de Indias en el Atlántico, la ruta del Galeón de Manila no llevaba productos propiamente de Filipinas, aunque algunos, sino sobre todo productos del sureste asiático y de China. Porcelana china, seda china, especias de Indonesia, de lo que se llaman las Islas del Maluco, y textiles de la propia Filipinas. Y sí, esos cargamentos eran muy codiciados por piratas y por las marinas de potencias europeas que competían con ese comercio, y alguno que otro naufragó, sí. Pero si se mira en los 250 años que duró el Galeón de Manila, si se mira en su contexto, fue una ruta muy exitosa y de gran influencia para la historia, no solamente de Filipinas y de la hispanidad, sino del mundo, porque se acercaron culturas orientales y occidentales para siempre, ¿no? Fue el inicio de la globalización, como dije. Sí, muchas gracias. Yo aprovecho para preguntar los naufragios. O sea, hay personas que se dedican ahora a tratar de rescatar eso que está en el fondo del mar, en esa ruta, porque saben que sí, que hubo un naufragio, no sé. ¿Y de quién sería esa mercancía perdida? ¿Sería todavía de España? Claro, pues, muy buena pregunta. Es una pregunta de derecho, quizá para el ponente abogado, el compañero de mesa. Es una buena pregunta. Hay menos interés por los galeones hundidos en el Pacífico por varias razones. La primera, que el cargamento, al ser unas mercancías que han estado sumergidas, o sea, que son telas, porque son porcelanas, no tiene tanto valor como el cargamento que transportaban los galeones en el Atlántico, oro, plata y bueno, otra serie de productos, ¿no? Pero sí ha habido algunos cazatesoros, ¿no? Como se llaman, sí ha habido algunos que han intentado buscar y sacar a la superficie esos cargamentos. Afortunadamente, y a diferencia del Caribe, donde los galeones llevaban muchos metales preciosos, en los casos de Filipinas se han puesto de acuerdo alguna universidad filipina con el gobierno español y con el propio gobierno filipino para conjuntamente recuperar ese cargamento hundido y luego exponerlo en distintos museos, tanto en Filipinas como en España. Así que hay interés, sí, pero no tanto. No. Los cazatesoros operan más en el Caribe, más que en el Pacífico. Sí. Gracias. También hay una pregunta para usted. Dice, a pesar de que al español le quitaron el estatus oficial en 1987, ¿por qué la población filipina no tiene fluidez en el español ahora? Porque no hace tanto tiempo de que lo hayan dejado de oficializar. Claro, porque una cosa es de retirarlo de la lista de lenguas oficiales, que es una cosa más bien legal o burocrática, y otra cosa es que se enseñe en los colegios y en las universidades. El español dejó de ser lengua de enseñanza, lengua de instrucción en los colegios a principios del siglo XX. O sea, en 1910, 15, 20, ya casi ningún colegio filipino enseñaba en español. Enseñaba español, pero no en español. Sucesivos gobiernos filipinos intentaron recuperarlo. Por ejemplo, la ley Cuenco en 1957 aumentó el número de unidades, pero eso era en la universidad. Entonces, en los colegios, en la primaria, ya no se enseñaba español. Entonces, sí, fue lengua oficial en Filipinas hasta 1987, pero realmente ya no se hablaba. Lo hablaban solamente algunas familias de origen español o algunas familias que habían hecho ese esfuerzo cultural por mantenerlo, ¿no? Por eso, hoy en día, desgraciadamente, el idioma español es una reliquia en Filipinas. Ahora bien, está en el idioma filipino, está en el tagalo, en el bisaya. Esto no me ha dado tiempo a mencionarlo durante mi ponencia porque quizá me he centrado mucho en la parte histórica, pero lo interesante es un fenómeno lingüístico y cultural muy interesante, y es que en el tagalo, según algunas estimaciones,
entre un 20 y un 25% de los vocablos son de origen español. Todo lo que yo llevo puesto y lo que hay en esa habitación donde están ustedes, en esa sala, las palabras en tagalo son de origen español. Camisa se dice igual, americana se dice igual, el zapato se dice igual, escriben con S, zapatos. Muchas frutas y verduras se dicen igual. Entonces, el español ya no se habla, pero está como sutilmente, digamos, enterrado en las lenguas filipinas. Sí, y creo que eso también le contesta la pregunta a la doctora Nieves de Los Ángeles, porque ella preguntó, hay palabras en español que se sigan utilizando cotidianamente en Filipinas, así que creo que sí que cubrió la pregunta. Gracias, muchas gracias. Voy a pasar a las preguntas para el doctor Cabán. La primera es, ¿por qué cree que el Quijote de la Mancha ha sido incluido en escritos judiciales cuando ese personaje no estaba en sus cabales? Me parece una gran pregunta y bueno, yo creo, ojo, no sé quién hace la pregunta, me parece una buena pregunta y una pregunta que un abogado o abogada haría. Voy a aprovechar la pregunta y la contesto entonces, digamos, para redondear y hacer la conclusión, porque es que viene muy a cuento la pregunta. Vamos a ver, o sea, el Quijote simplemente es la marca de la excelencia, punto, a nivel mundial. Una encuesta que hizo el periódico The Guardian a principios del siglo XXI entre escritores de todo el mundo arrojó que entendían que la obra literaria más importante, la mejor, era el Quijote. Y esto es una encuesta a escritores de todos los idiomas. Mira, si lo hicieran en otra época, yo no lo sé, pero era esa. Así que a la pregunta de por qué referirse al Quijote, bueno, porque es lo mejor. O sea, es una de las obras máximas del ingenio humano, no hay más. Para contestar a su pregunta y el por qué. De las decisiones que yo he examinado, fíjense que la inmensa mayoría de las referencias son en opiniones disidentes, en votos discrepantes. ¿Por qué? Aquellas personas, particularmente jueces o juezas que están en minoría, cuando la realidad, que es la realidad en este caso en un tribunal, la realidad es que la mayoría de tus compañeros o compañeras están decidiendo algo que tú entiendes que es injusto. Tú has sido derrotado por la vida. Entonces, Don Quijote es el referente moral. Pues, tantas veces me caigo, tantas veces me levanto, hasta que luego te mueres y ya no te levantas más. Porque a final de cuentas el tiempo siempre tiene, a final de cuentas, la última palabra. Pero por eso precisamente es que la referencia al Quijote es tan poderosa, es como el refugio de dignidad y de autoridad de aquellos precisamente a los que las mayorías no le dan la razón. Bueno, pues allá tú, yo estoy con el Quijote, yo estoy con Cervantes. Y esa es realmente la razón, digamos, profunda de esto, para, digamos, redondear esto, y no tomo más tiempo para poder ir a otras preguntas. Sí, le leo una cita muy corta. En la soledad de nuestra conciencia, todo este confuso incidente procesal y erráticamente adjudicado en instancia y ante este foro, nos ha recordado el pasaje de la inmortal obra de El Manco de Lepanto, Miguel de Cervantes Saavedra, en que el fiel escudero Sancho Panza le advierte a Don Quijote que no son gigantes, sino molinos. Y esto es un caso electoral, y como usted podrá entender, pues hay cosas que no se pueden decir por muchas razones, pero ese es un caso que decidió la alcaldía de San Juan, y básicamente lo que estaba por debajo, el subtexto es, esto es una votación partidista, esto no es derecho. Gracias, y esa pregunta era mía, así que yo estaba anónima, pero era mía. Sigo con las próximas. Hay una que también la doctora Nieves de Los Ángeles. Es que ella tiene una que tiene como, voy a coger las dos preguntas que tiene y las voy a poner en una porque se parecen un poco. Hay referencias al Quijote provenientes de la composición actual del Tribunal Supremo, y entonces, en cuanto a esas referencias, ¿hay alguna composición del Tribunal Supremo que tiene más récord de referencias? Sí, la referencia en la composición actual es una referencia indirecta, realmente, es del juez Martínez Torres. Y digo que es una referencia
indirecta, porque, bueno, pues, ¿qué les puedo decir? No es una referencia como tal al texto del Quijote, es una referencia al Quijote, pero ya de modo burlesco, de modo sarcástico, porque lo que hace el juez Martínez Torres, de hecho, es una ponencia que es singular, porque es la única ponencia que es un voto de conformidad, es la mayoría refiriéndose al Quijote. Y entonces lo que dice es, al leer la disidencia, el lector podría pensar que lo que se pretende es que se lea el Quijote en 6 horas. Así que es una referencia muy despectiva y es la única referencia que hay. Sigue de alguna manera el patrón, es decir, el patrón es que quien reclama la autoridad del Quijote es porque estás vencido en lo que tiene que ver contra las mayorías. Digamos que la única, la excepción a esa regla, y ahora le contesto a la otra pregunta, la única excepción a esa regla es el caso que discutí en la presentación en Rebos del año 45. Si hay una composición que tiene mayorías, bueno, la verdad es que comparten el título el juez Antonio Negro García, en paz descanse, y la juez Anabel Rodríguez Rodríguez. Cada uno de ellos tiene 2 referencias. Así que ellos pertenecieron, ella y él, pertenecieron a distintas composiciones del Tribunal Supremo. El juez Negro García estuvo desde la década de los 70 hasta el año 2000 y la juez Anabel Rodríguez Rodríguez estuvo desde finales del año 2004 hasta el año 2016. Así que esas serían las 2 personas que con más frecuencia se refirieron al Quijote. Gracias. La última pregunta es para el doctor Cabán. En su opinión, ¿cuál es el valor de la literatura en leyes? Bueno, casi nada. Vamos a ver, un pequeño paréntesis antes que se me olvide. En Puerto Rico ya hay en la jurisprudencia casos de barcos hundidos. Básicamente, si está a 9 millas náuticas, lo que dice la ley de Puerto Rico es que pues es del pueblo de Puerto Rico. Todo lo que pueda haber de valor histórico para la historia puertorriqueña. Porque hay un doble criterio. Siempre, al final de cuentas, aquí el problema es quién paga por sacarlo y quién se queda con lo que hay. Entonces, el problema es el siguiente. Yo no voy a sacarlo, y esto es en caso de los cazafortunas, si no me va a tomar cara algo, y los gobiernos, usualmente el criterio que tú usas, ¿cuál era la bandera del barco? Y ese sería el criterio en las aguas internacionales, y también conforme a la ley federal. Pero el criterio de Puerto Rico, básicamente es, si está en las aguas de Puerto Rico, es de Puerto Rico al menos lo que tenga valor histórico. El resto depende de la bandera del barco. Bueno, la referencia entonces a la pregunta... ¿El valor de la literatura en leyes? El valor de la literatura en leyes, bueno, casi nada. A eso se dedica toda la materia de Derecho y Literatura. Eso es un debate, o sea, es un debate, pero entro directamente yo a darle mi opinión. Lo primero, y parecería, digamos, lo más obvio, pero es que el nexo de unión es la palabra. O sea, somos obreros del lenguaje. Todos los que estamos aquí somos obreros del lenguaje. Entonces, a final de cuentas, la literatura en un nivel, digamos, muy primario, en términos de superficialidad, no por falta de profundidad, sino de análisis, es que tú al leer estás practicando a cómo escribir, cómo pensar, estrategias. Así que es un primer recurso invaluable. Y eso ya le puedo decir yo, que sea como profesor o como abogado, se nota quién lee más o quién lee menos. El segundo asunto es en tu escritura, la organización. No ya entender lo que escribo, sino estrategias de cómo hacer una historia. A final de cuentas, la diferencia grande entre derecho y literatura es, y esto va a ser muy importante para mí, es la cuestión de la evidencia. ¿Con qué evidencia yo cuento que respalde mi relato? Ahora, donde no haya evidencia, yo puedo hacer suposiciones. Y le voy a dar a ustedes un ejemplo muy, muy claro. Cuando los tribunales van a resolver un caso, y ojo, estos son los más importantes, donde la ley no está clara, se recurre a un criterio que se llama voy a interpretar cuál es la voluntad del legislador o del constituyente. Les voy a ilustrar a ustedes qué quiere decir eso. Eso quiere decir que el juez o la juez va a hacer un pronóstico
de probabilidad de qué hubiera dicho la ley si el legislador hubiera pensado en esto. Bueno, eso es lo que hacen los escritores. Tú te planteas este personaje en esta circunstancia histórica, con este oficio, ¿cuál es el curso de acción que hubiera seguido? Entonces, la literatura también te ayuda a esa proyección con estos factores que yo tengo, que es lo más probable, y de hecho es una de las grandes conexiones entre el derecho y la literatura. Y bueno, finalmente, y ya a un nivel, si se quiere, un poquito más directamente vinculado con la conferencia, es que da muy buenas maneras, muy buenos ejemplos. Cuando tú quieres expresar algo, hay veces que tú consigues una sentencia, y ahora digo sentencia como una referencia, una oración que expresa eso que tú querías decir, lo expresa maravillosamente. O sea que es un gran recurso y evidentemente, y ahora le pongo la pregunta al revés, para una persona que escribe, quiero decir ahora, ficción literaria o no ficción, el derecho te da muchas herramientas para pensar ¿y qué pasa en esta trama? Pongo un testamento, pongo un matrimonio, pongo un divorcio, pongo unas capitulaciones, valdría la pena que, por ejemplo, mande a matar a mi mujer, me cae la herencia o no me cae la herencia, hay hijos, no hay hijos. Hay toda una literatura muy amplia sobre, por ejemplo, como en las novelas de Balzac, por darle solo un ejemplo, que está bien documentado, las reglas jurídicas del Código Civil francés, uno puede trazar cómo eso iba determinando el desarrollo de la acción. Y claro, él trabajó en un despacho de abogados y en uno de notarios, o sea que conocía muy bien lo que estaba haciendo. Sí, gracias. Es que iba a mencionar, vamos a concluir ahora, pero quería mencionar que esta mañana la sesión, la mesa 15, que también fui moderadora, el señor Alfonso Mateo Sagasta es escritor, o sea, él es arquitecto, pero se dedicó a ser escritor después y hasta el momento. Y él escribe novelas históricas policíacas, o sea, que saca precisamente de las historias de los jueces, etcétera, la sentencia y todo eso. Bueno, pues muchas gracias a los ponentes, gracias a ustedes por las preguntas. Con eso cerramos la mesa muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Estupendo.